Decíamos que son semanas decisivas para lo que puede pasar con el DNU, que busca desregular la economía, que ha tenido un traspié en la Cámara Alta, en el Senado, pero debe tratarse en diputados, como así también una versión más modesta, por así decirlo, de la ley Bases, conocida popularmente como la ley Ómnibus. ¿Tienen fecha de tratamiento en la Cámara de Diputados ambos proyectos, Gabriel? Por parte del DNU, si no es pedido por más de 10 diputados, no va a ser tratado en la Cámara de Diputados. Sí ha sido tratado en el Senado. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión que es la bicameral de DNU. Hay 300 DNU que no han sido tratados del gobierno anterior, ni tampoco del anterior. Si vamos al anterior, del anterior tampoco. Pero sí... creo que con alguna intención política tratan el Senado este DNU, que es el último, olvidándose que hay 500 DNU anterior, pero lo sacan de lo que es la bicameral sin emitir un dictamen, y de esa forma sale este resultado. Eso debería pasar a la Cámara de Diputados o tratarlo, pero si no es pedido por más de 10 diputados, no está en la intención nuestra tratarlo, ¿no? Bueno, suponiendo que se trata, se dicen que los números están ajustados ahí en la Cámara Baja. De hecho, algunos agrupan diferentes espacios políticos en 3/3. Y en el caso de que, por ejemplo, el DNU finalmente fuera derogado, ¿qué puede pasar en ese sentido? Creo que hay una definición del presidente que ha adelantado lo que puede hacer. Sí, pero yo sin ir a lo que el presidente dice, porque eso es lo que se va a hacer, lo que dice el presidente. Hay que tener en cuenta que el DNU, veamos qué pasó, bajó el riesgo país, bajó la inflación, aumentaron los bonos. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en esa línea. Y los que estén en contra de ese DNU seguramente van a estar en contra de los argentinos y del pueblo. Hay que ser en esto minucioso, porque tenemos que tener en cuenta que este DNU no es del presidente Milei, sino para los argentinos, y le está haciendo bien al argentino. Ahora, Gabriel, justamente hablando del presidente, él sostenía, por ejemplo, que de ser derogado podría haber después a futuro varios proyectos de ley que desmenucen el DNU. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la reforma laboral, y también se habla de un DNU especial para modificar la fórmula jubilatoria. Sí, sí. A ver, la fórmula jubilatoria está en la ley de base. Nosotros tenemos que trabajar sobre la ley de base, los diputados, los distintos gobernadores, que se trate la ley de base, que se apruebe la ley de base, pongamos a trabajar el Congreso, porque le queremos dar institucionalidad a las cosas de vez en cuando y de vez en cuando no. Entonces es importante que nosotros trabajemos sobre la ley de base, podamos en el Congreso aprobarla y le demos a los argentinos la libertad que están necesitando, porque eso va a terminar con la inflación como venimos haciendo hasta ahora. Bueno, más allá de estos esfuerzos legislativos en pos de avanzar con la ley de bases o el DNU que mencionamos anteriormente, hay que recordar que Javier Milei en una entrevista al Financial Times dijo que no necesita el Congreso para reactivar la economía. En ese sentido, Gabriel, algunos analistas manifiestan que el pilar fundamental al cual va a atar el éxito el gobierno de Javier Milei es su programa económico. ¿Ustedes, que son parte del espacio, coinciden con esta visión? ¿Y cuánto creen que puede soportar la gente estas medidas de ajuste, especialmente los sectores más humildes? Bueno, me quedo con la última parte, porque las medidas de ajuste, en realidad el presidente Milei está solucionando los problemas de la hiperinflación, esa bomba que dejó el gobierno anterior, y lo está haciendo en 3 meses, bajó. Casi que estamos llegando a un dígito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto que se le llama ajuste es para que la economía realmente funcione. Venía sin funcionar porque creíamos que las cosas la pagaba alguien, pero la pagábamos con emisión, la emisión generaba inflación y vivíamos en un mundo de fantasía. Ahora,
Es fundamental para nosotros el Congreso. ¿Puede el presidente Milei seguir adelante sin el Congreso? Bueno, a la vista está que no le aprobaron la ley de base y la inflación siguió bajando. Si cuando alguien tiene un plan, como el presidente Milei, y tiene un objetivo y sabe hacia dónde va, hay que acompañarlo. Y el Congreso debería acompañarlo con la ley de base. Los diputados que son, y le hablo a los diputados cordobeses, deberían acompañarlo porque le va a hacer bien a Córdoba y a la Argentina.